Hola a todos, mi nombre es Jonathan Brusón y soy un preparador universitario para el Future Leaders Academy de Unidos Now y hoy voy a hablar sobre los programas de visita que estudiantes pueden tomar para visitar a universidades diferentes. Entonces hoy voy a hablar un poco sobre los programas de visita, para quiénes son, qué son, cuándo son y a dónde están. También voy a explicar por qué deberías aplicar a estos programas y cómo puedes aplicar también, incluyendo un tutorial y mis consejos y mis experiencias personales. Ok, empezando con la introducción a programas de visita. Estos son programas de alojamientos para estudiantes prospectivas y son organizados por universidades selectas en los Estados Unidos. Y estos programas usualmente son para estudiantes marginadas, incluyendo minorías étnicas y raciales, estudiantes con bajos ingresos y recursos, estudiantes de primera generación, que son la primera que van a ir a universidad de su familia, los estudiantes LGBTQ, estudiantes con discapacidades y también estudiantes indocumentados. Estudiantes con documentos y sin documentos, todos son elegibles para ese programa, entonces no hay que preocuparse por eso. Estos programas usualmente toman lugar el otoño del último año de escuela, el año 12, o algunos programas también toman lugar durante la primavera del año 11 de estudiantes. Estas aplicaciones usualmente son debidas en agosto o septiembre, dependen el tipo de programa. Y con este programa, si te aceptan, te van a dar automáticamente unas ausencias excusadas de escuela. Entonces también no necesita preocuparse de, oh, yo voy a perder algunas clases o mis maestros me van a quejar porque no voy a estar en la escuela. Estas son ausencias excusadas y es porque es una oportunidad profesional. ¿A dónde se toman lugar? Esos programas se toman lugar en universidades fuera del estado. Yo creo que por ahora no hay ningún programa de visita como que tiene vuelo y todo que está ofrecido por una escuela en la Florida. Estas universidades usualmente son fuera del estado. Hay muchas por el oeste, por California, Nevada y también algunas por Nueva York, Connecticut, todo eso. Y aquí hay algunos ejemplos de esas universidades, incluyendo Oberlin College, Amherst College, Middlebury, Washington and Lee y Brandeis. Usualmente son universidades un poco más pequeños, con unos 3,000 estudiantes, como 3,000 a 4,000. Y aquí también hay unos sitios que tú puedes usar para buscar un programa de visita que quizás te interesa. Eh, estas, Esos sitios tienen listas con muchas de esas universidades que ofrecen este tipo de programa. Entonces, ¿por qué deberías aplicar a estos programas? Hay un poco de razones de por qué deberías aplicar, incluyendo la exploración e inmersión. Esta es una oportunidad para estudiantes poder viajar fuera del estado si nunca han ido, a conocer una universidad y estar en ese medio ambiente con estudiantes en esa universidad y hablar con maestros y conocer a profesores y estar en un lugar diferente. Todos los gastos de este programa son pagados. Entonces, si te aceptan a este programa, no necesitas preocuparte de ningunos gastos del vuelo, ni comida, ni ningún hotel, ni nada. Todo está pagado.
También con aplicar a esos programas estás enseñando tu interés a esa universidad y algunas universidades ven el interés demostrado del estudiante y ellos lo toman en cuenta cuando uno está aplicando a esa universidad. Pueden ver tu aplicación y decir, oh, este estudiante estaba en nuestro programa de vuelo, programa de visita y preguntó, hizo muchas preguntas y se ve como bien interesado. Eso te puede ayudar con tu aplicación. Y también hay otros beneficios como unos fee waivers para que tú no tienes que gastar en las aplicaciones, oportunidad de profesionales para entrevistas, ayuda con tus aplicaciones y ensayos y mucho más. ¿Cómo puedes aplicar a estos programas? Vas a necesitar estos materiales. Cada uno de estas aplicaciones lo vas a hacer por el internet. Van a tener su sitio propio donde puedes aplicar ahí con tu computadora. Entonces vas a necesitar una copia de tu expediente extraoficial que es en inglés Your Unofficial Transcript, que usualmente tú preguntas a la consejera de la escuela, tu guidance counselor, y, y ellos te pueden dar una copia. También vas a necesitar tus resultados de los exámenes SAT y ACT si lo has tomado. La mayoría de estas aplicaciones tienen esos resultados como opcionales. Entonces no necesitas agregar estos a tu aplicación. Lo que yo recomiendo es ver ver por el internet y ir a la página de esas universidades y ver cuáles son los puntos que ellos aceptan. Como la mayoría de estudiantes que ellos se aceptan a su universidad, como lo han sacado en sus exámenes. Si tú tienes tus resultados más o menos como así, yo les recomiendo agregar eso a tu aplicación. Si no, entonces no te preocupes. Eso no eso es completamente opcional. También la mayoría de estas aplicaciones van a requerir ensayos. Usualmente son respuestas cortas, solo preguntando por qué quieres ir a visitar esa escuela. Y finalmente, ellos van a necesitar información financiera, si ustedes tienen impuestos, algunos documentos que enseñan tu sueldo, cualquier cosa. Solo quieren saber como más o menos cuánto tu familia hace por año. Entonces, para terminar, tengo unos consejos y quiero hablar un poco más sobre mi experiencia con ese programas. Yo atendí la universidad que se llama Oberlin College, que está allá al norte en Ohio. Y durante mi último año de escuela, el año 12, yo apliqué ellos ofrecieron este programa de visita y yo apliqué y me aceptaron y pagaron por todo, mi vuelo, comida, un lugar para dormir, todo eso. Y fue una oportunidad buenísima que yo pude conocer a otros alumnos de diferentes partes del país. Algunos de ellos todavía estamos en contacto, estoy en contacto con ellos, somos amigos todavía y fue una oportunidad para ir a esa escuela y conocer a todo, a conocer a los profesores, el programa de música, los edificios que tienen y en ese momento me di cuenta que esa era mi universidad como más favorita. Al final de ese programa, uno de los encargados de la escuela nos dijo que como no hay garantizo, pero si estás en ese programa de visita, hay una buena chance que te van a aceptar. Y me aceptaron. Y me dieron mucho dinero también. No estoy en deuda ni nada. Y eso fue una gran oportunidad
ir a visitar esta escuela y enamorarme con esta escuela. Y por eso yo le sugiero a todos que apliquen por esto, porque yo sé, yo soy un estudiante de una familia de bajos recursos, bajos ingresos, y yo no tuve esas oportunidades antes para visitar a cualquier escuela porque hay muchos gastos con el vuelo, si quieren manejar, hay gastos para la gasolina, para comida, todo eso. Um, pero esto me ayudó en hacer lo que antes era imposible para mi familia y yo. Entonces, yo lo sugiero aplicar a este programa. También si no estás interesado en cualquier universidad, trátalo de todas maneras. Tú quizás vas a dar cuenta que hay algunas universidades fuera del estado donde tú quieres ir. Y además de todo eso, es una oportunidad para viajar con todos tus gastos pagados. Y para mí eso es increíble. También yo sé que puede ser difícil convencer a, a tus padres a ir a este programa porque tú sabes, vas a estar ahí por unos como 3 o 4 días, um, vas a estar la noche allá, pero habla seriamente con ellos y también también tus entrenadores de universidad te pueden ayudar con esa conversación para convencer a tus padres para que tú puedas ir a conocer otras universidades, especialmente porque es tu futuro y es una oportunidad increíble. Entonces ya eso es todo. Si tienes cualquier pregunta, tú puedes mandarme un correo a jonathan@unidosnow.org y yo puedo responder a cualquier pregunta que tienes. Muchas gracias.